que no necesito modificar nada. O sea, yo utilizo un instalador de Windows común y corriente y él se va a integrar. Ahí están las instrucciones. Este es un poquito largo, hay que darle más información. Bien, la administración de las máquinas virtuales, normalmente lo que vamos a hacer es encenderlas, conectarlas, apagarlas, iniciarlas, de alguna manera desde la máquina física, porque eventualmente, por ejemplo, no me voy a poder comunicar, ¿verdad? Quizás tuve un crash en la máquina virtual, no puedo conectar, entonces necesito ver qué pasó en el log. Entonces, para conectarme a la máquina, bueno, para arrancarla es así, para conectarme es así, y eso me conecta directamente al prompt de la máquina virtual. Por eso arriba decía el dispositivo serie, porque ahí es la TTY que me va a conectar para ello. Eso es importante. Si no le ponen eso, nunca se van a poder conectar, únicamente por SSH. Y es importante poderse conectar a través de la TTY. Esto se hace para que la máquina, por ejemplo, si la máquina física se reinicia, se apaga, inicia todas las máquinas virtuales de manera automática. Entonces se crea este directorio y se crea un enlace simbólico de cada máquina virtual. Nosotros normalmente utilizamos un esquema de particiones para las máquinas virtuales así. 20 GB para la raíz, de donde está el sistema, 512 corazón. Eso realmente no se usa mucho, pero algunas cosas sí necesitan integración. Y luego para VAR, porque en VAR están prácticamente todos los servicios web, almacenamiento de archivos, etc. Normalmente utilizamos entre 50 GB y 500 GB. Depende de qué tengamos. Ahí. Ajá. Para levantar un cliente, si no quisiera levantar un cliente, lo vas a agregar. A medida que vas creando una máquina virtual, vas creando los enlaces en la carpeta con el LN-S. Todos los que vayas creando, todos esos se van a cargar automáticamente. O sea, cuando se encienda la máquina. Si vos creas máquinas virtuales, solo hacer un enlace adicional y va a cargar. Obviamente eso tiene un límite, ¿verdad? O sea, el límite de cuánto CPU y cuántas RAM le has asignado. Entonces tenés que determinar ese límite. No se puede pasar de eso. Puedes tener más máquinas virtuales definidas, pero probablemente no ejecutándose al mismo tiempo si te pasas de los recursos que has asignado. Con esto se agrega almacenamiento adicional. Lo importante aquí es definir el nombre de la máquina, porque así es como se define en C, cuánto espacio adicional le voy a dar y todo lo demás sobre lo que tengo. Eso es, ya está. No ando buscando mucho cómo hacerlo, ya está definido. Aprovechando que hablas de esto, supongamos que yo apago la máquina virtual, puedo agrandar el sistema de archivos raíz, cualquier otra cosa, agrandar, tengo que agregar. Sí. Sí, y está aquí más adelante. Es que es algo común que uno a veces necesita agrandar la parte. Aquí está, aumentar el tamaño. Entonces, para aumentar el tamaño, se hace así. Tienes que apagar la máquina virtual, luego aumentar el tamaño de la partición, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, el bar, que es donde se almacenan normalmente los datos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si por alguna razón necesitas aumentar la raíz el sufijo es disk. Entonces aquí la pondrías disk. Con esto lo aumentas, verificas que todo esté bien, ¿verdad? Porque modificaste físicamente el disco y luego enciendes la máquina. Eso no te va a tardar más de 10 minutos. Eso es rápido. O sea, son 10 minutos que va a decir a la gente, miren, no va a haber servicio, lo haces, cargas. Rápido. Bastante rápido. Luego puedes dedicar exclusivamente microprocesadores así. Yo no hago esto mucho, pero en algunos casos necesitas hacerlo, por ejemplo, cuando has definido que vas a tener microprocesadores redundantes en el servidor. Entonces,
vos trabajas con uno nada más y el otro solo va a empezar a funcionar con este fallo. No es muy común hacerlo, pero ahí está el proceso. Por si en algún momento lo necesitas. Y las órdenes típicas, ¿verdad? Cómo apagar una máquina, ¿verdad? Cómo reiniciarla, cómo quedó congelada, ¿verdad? Cómo ver las máquinas virtuales, cómo ver la ayuda de C, ¿verdad? Cómo restaurar la contraseña, ¿verdad? Porque típico tarde o temprano se te olvida la contraseña, o pasa algo. Esto requiere acceso a la máquina física. Si no tienes acceso a la máquina física, no lo vas a poder cambiar la contraseña de la máquina virtual. Y aquí hay una pequeña guía de cómo pasar de máquinas virtuales en Squeezy a Wizzy. Ante todo, hagan pruebas. Esto y hagan respaldo de la información. Si no han hecho respaldo, no me hago responsable de lo que está ahí, de que le vaya a funcionar. Básicamente, primero se actualiza el host, que es la máquina real. Eso me crea una nueva versión del kernel. Hago las configuraciones necesarias y ya luego en la máquina virtual, en el archivo de configuración, le digo que va a utilizar la nueva imagen del kernel, ¿verdad? Siempre desconectada a la anterior por cualquier cosa, si no llega a encender. Pero mientras tanto, sin usar las máquinas virtuales, Sí, puede estar corriendo. Puede estar corriendo. Puede estar corriendo. Entonces, vos modificas el archivo de configuración y la apagás y la encendés. Si solo la reinicias, no funciona. Porque si solo la reinicias, el SIM sigue utilizando la configuración que ya leyó. Entonces no te funciona. se tiene que apagar. Tenés que apagarla, la máquina virtual, y encenderla. Pero es cuando ya tengo todo actualizado. Cuando ya tenés todo listo. Pero la máquina física la vas a tener que haber reiniciado por lo menos una vez antes. Entonces ahí vas a tener, en mi experiencia y el tipo de servidor que nosotros tenemos, eso te va a tardar entre 15 y 30 minutos. Yo estaba leyendo un paper que sacó Redpax junto con SUSE de cambiar en caliente el kernel sin reiniciar la máquina. No te lo recomiendo. O sea, eso se puede hacer, pero yo no lo recomiendo. Tarde o temprano vas a tener algún problema. Mejor pruebas. O sea, mejor te vas a los segundos. Para jugar en la Sí, sí. en producción no. En producción nunca vas a tener mala experiencia. Cuando tenemos un sistema de producción crítico, no podemos arriesgarte a que algo va a dejar de funcionar y no sepas cómo regresar. Sí, pero el backup es los datos. One shot. ¿Verdad? Pero Ahí llegamos. lo que sí puedes hacer, ¿verdad? Si tenés una SAN, puedes hacer un snapshot antes de eso, ¿verdad? Y probarlo. O hacer un clon, que decía así todavía, con una SAN tienes más versatilidad. Incluso con LVM puedes hacer snapshot de las máquinas virtuales y probar. ¿Preguntas? Vale. Si quieren les puedo mostrar aquí una máquina que tengo instalada. Creo que van a tener que acercarse hasta las 12 de la mañana. Siempre que estén. Son del trabajo. Y el que me dio curiosidad. Sí. Te vas a levantar. Sí, lo que pasa es la que voy a ver. esta como tiene está instalada, no tengo ningún tipo de driver, nada adicional. Es un servidor. Está funcionando como un servidor. Termina la pila. 4 GB de RAM, 4 ¿Cuánto le quitamos? Ah, que esta que le dejar más completa. Entonces, con XMList yo puedo ver cuáles son las máquinas virtuales que se están ejecutando. El domain 0 es SEM como tal, ¿verdad? Y ese siempre va a tener IP 0. Aquí tiene la cantidad de memoria, en este caso son 512 megabytes aproximado, porque ya está configurado como está aquí en el wiki, ¿verdad? Tiene un núcleo asignado, ¿verdad? Y se está ejecutando. Y luego tengo otra máquina virtual, que este es el nombre que tiene, y este nombre normalmente debería coincidir con el dominio.
Esta tiene un ID 1. Los ID van cambiando a medida, por ejemplo, si la apago vuelvo a encenderla, va a tener otro ID. La cantidad de memoria Pues que tiene tiene un chip. máquinas son como idea. ¿Cómo? Cualquier cosa que te ocurra es posible. La cosa es que a veces no es buena idea Pero eso, hacerlo. si tenés un entorno de pruebas, está bien, ¿verdad? Pero en un entorno de producción, no. ¿Verdad? Esta tiene 12 CPUs asignados, ¿verdad? Por ejemplo, como eso lo ejecuté hace ya algún rato, van a ver que este es el tiempo de ejecución que ha tenido esa máquina. ¿Verdad? O sea, realmente no está haciendo mucho, no está haciendo nada. Luego, por ejemplo, con LVM Display, puedo ver cada una de las particiones que yo he definido en mi volume group. El volume group es donde yo voy a ir creando las particiones en caliente, ¿verdad? Esta, por ejemplo, pertenece al DBM host, que es la máquina real, ¿verdad? El tamaño que tiene. Y esta es, por ejemplo, de la máquina virtual, ¿verdad? Le he asignado 20 GB, la que dice que es la raíz. La swap tiene 512 y creo que tiene un bar. No tiene bar. La RAM también se la asignaste de manera fija, ¿verdad? Sí, la RAM y los CPU se pueden modificar en caliente. Qué bonito. Ajá, eso sí, eso lo puedes hacer en caliente. El disco duro también se puede asignar en caliente, pero yo no lo recomiendo. Y es perder información y eso no es muy grato. Con VG Display puedo ver cuánto espacio me queda en mi volume group. Estoy utilizando la versión 2 de LVM, ¿verdad? Tengo utilizado 40 GB y me quedan disponibles 650. Entonces, este es el disponible que yo tengo para asignar a otras máquinas virtuales. Porque si yo veo, por ejemplo, normalmente estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver, las particiones están con F-, pero solo me va a dar el del host 0. No voy a ver lo demás. A menos que entráramos dentro de Tendría la que máquina entrar a virtual. cada una. Entonces, para conectarme, como lo vimos ahí, lo puedo hacer con XM Console y el nombre de la máquina. Es como tener puertos Entonces, serial ahí. Este es la interfaz a la que se conecta la TTI. Quiero ver si me acuerdo la contraseña. Sí. Entonces, por ejemplo, si hago un ifconfig, me aparece ETH0, que es una interfaz Claro, dentro de la típica, máquina virtual. ¿verdad? De la máquina virtual. ¿Verdad? Pero en la máquina host es un CMR. En realidad un CMR0. ¿Verdad? Y aquí es ya una máquina que conectas a través de la red por SSH, una máquina común y corriente. Normalmente, como son servidores sin entorno gráfico, entonces no necesitan nada. Ponete en Windows, normalmente estás RDP, me imagino yo. Con Windows te conectas con VNC. Con VNC. Sí. Ah, En la configuración. sí tienes. Entonces, en principio también podrías hacer esto mismo. Aquí está. En lugar de- Aquí le pones el dispositivo VNC, Claro. ¿verdad? El puerto, etcétera, y toda la configuración que necesitas y se conecta a través de VNC. Eventualmente lo necesitamos, o sea, igual nosotros, o sea, a mí no me gusta usarlo, pero en algún momento tenés que ponerlo porque tenés un sistema que solo funciona ahí y ni modo, ¿verdad? Pero tenés la ventaja de que tenés sobre una máquina que tiene C, ¿verdad? Bien administrado y la podés aislar. ¿Verdad? Y si tenés un crash o cualquier cosa, es más fácil y mucho más rápido que cargue que en una máquina física. ¿Preguntas? ¿Quién de aquí administra servidores a propósito? Que levante la mano. O administren servidores. A mí me toca enseñar un montón de cosas para que la gente haga. O sea, hay muy poca gente que administre servidores. Entonces, es importante que aprendan. Bueno, ahí está mi correo, ¿verdad? Por si en algún momento tienen alguna duda, Te vamos a ¿verdad? O me contestar. quieren escribir. A veces no respondo tan rápido porque recibo una gran cantidad de correos, pero les voy a responder. Eso sí. ¿Te mantienes en alguna IRC? No me da tiempo. No me da tiempo. Paso muy bien. A veces